el mapa o los mapas presentados por el Instituto Nacional de Estadística respecto a pobreza en Paraguay. Y es muy interesante, Tere, el mirar un poco en general, porque si vamos al siguiente mapa o al siguiente gráfico, mejor dicho, vamos a notar qué nos trae en este ranking el Instituto Nacional de Estadísticas. Nos dice que en todo lo que mapearon a nivel país, hay menos pobres en Fernando de la Mora, en el departamento central. Y si desglosamos otra vez Fernando de la Mora zona norte y Fernando de la Mora zona sur, en Fernando de la Mora zona norte hay menor pobreza inclusive que en zona sur de Fernando de la Mora. Ah, mira vos. En segundo lugar está Santa Rita, un departamento muy próspero. Una zona, digamos, la de Santa Rita muy próspera. Loma Plata, en Lambaré, increíblemente, Lambaré, Filadelfia, en Presidente Hayes, en Irala Fernández en particular, en Santa Rosa del Mondaú y en Catuete. Esto que están viendo a la izquierda, según el ranking de pobreza, corresponde a las zonas menos pobres de Paraguay. En el otro gráfico, en el gráfico que tenemos a la derecha, vemos de abajo para arriba los departamentos con sus distritos donde hay mayor pobreza. Ajá, a ver. En su momento era Caazapá. Sí. Recordarás que Caazapá era una de las zonas más pobres de nuestro país. Durante mucho tiempo permaneció en ese rango. Muchísimo tiempo. Sí. Hoy es el departamento de Concepción el que tiene 3 distritos con los mayores porcentajes de pobreza o las mayores tasas de pobreza. Paso Barreto, 53%. Sargento José Félix López, 51%. Y San Alfredo con 49%. Después ya se encuentran Moisés Bertoni en Caazapá, San Vicente Pancholo en San Pedro, también Antequera, Uribucuá, en Cordillera Juan de Mena, en Canindeyuya Sicañí, en Concepción Pazorqueta. En el gráfico de la derecha lo que vemos es entonces cuáles son las zonas o los distritos con mayor porcentaje de pobreza. El director de INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda, hablaba hoy a través de Radio Monumental y decía, cuando le preguntaba, ¿y qué es lo que significa en este caso que Paso Barreto tenga el 53.3% de gente pobre? Y me decía que es gente que no alcanza 30.000 guaraníes de ingreso per cápita por día. Y cuando hablamos de 30.000 guaraníes per cápita por día, le preguntaba, ¿y qué pasa? Siempre teniendo en cuenta una cuestión estadística. Aquel que recibe como un calce estadístico el plan Hambre Cero. O sea, tiene un plato de comida en la escuela. Y me decía él que un plato de comida está promediado dentro del programa Hambre Cero en 14.000 guaraníes. Ah, ya. O sea, si yo tomo 30.000 guaraníes, que es el dato que ya incluye el tener un plato de comida, le resto los 14.000 guaraníes del plato de comida de Hambre Cero, hay gente que no llega siquiera a 16.000 guaraníes por día. Qué bárbaro. Increíble es. Y pero, triste. Pero vive de esa manera. Y en zonas con niveles de pobreza, como el caso de Paso Barreto, por ejemplo, que sería bueno, capaz el compañero Justiniano pueda en otros servicios informativos darnos un poco más detalles, porque en su momento se decía un polo de desarrollo es Concepción. Y se van a montar grandes empresas y grandes fábricas que gracias a eso la yuyera va a poder vender su remedio refrescante, las vendedoras de empanada va a poder vender el terererupá. Todo eso se construía alrededor del departamento de Concepción en particular. Pero hoy este dato estadístico del INE nos muestra que en esas localidades en particular los niveles de pobreza son importantes. Yo conozco Paso Barreto. ¿Y qué tal? Y es difícil llegar. Sí.
No hay forma. Mm, O sea, y cuando llueve, olvídate. Justamente a mí me tocó ir un día en que hubo lluvia. El camino es horrible. claro. Sí, realmente. Esto decía el titular del Instituto Nacional de Estadísticas hoy a través de Monumental. El 53% de la población de Paso Barreto no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de consumo. En términos monetarios, no alcanza a tener 30.000 guaraníes de ingreso per cápita por día. Esto hay que multiplicar por los integrantes del hogar y tener el ingreso del hogar. Entonces, dicho esto, también es coincidente con carencias. Por ejemplo, puede que el hogar tenga personas viviendo en hacinamiento, puede que tenga deficiencia en cuanto al acceso a agua potable o utilizan medios como leña para cocinar, o en la propiedad de activo puede que no tenga aire acondicionado, puede que no tenga microondas, puede que no tenga motocicleta o automóvil. También en la demografía puede que los componentes del hogar tengan muchos niños. También puede darse características del jefe de hogar que esté sin empleo o que tenga pocos años de escolaridad. También en cuanto al distrito podemos ver infraestructura en cuanto a agua, saneamiento, internet, calidad de vida, propiedad de activos, etcétera. Tratando un poco de ser más gráfico en las características de por qué ese hogar o ese distrito es más pobre, ¿no? Otro dato interesante nos decía hoy Samuel Acosta, que nos acompañaba con esta gráfica del Instituto Nacional de Estadísticas, Tere, es cuánto se gana en promedio trabajando en Asunción y trabajando en otras localidades del país, como por ejemplo el Departamento Central. Sí. Y fíjense, dice, el modelo final seleccionó 21 variables y tiene un dato que Un resultado. un resultado que es el siguiente. En promedio, el ingreso mensual per cápita en Asunción llega a 3.430.000 guaraníes. En promedio. En un departamento como Central, 2.038.905 guaraníes. O sea, mirando de esta manera, explica un poco ese fenómeno de gente que viene hasta la capital para trabajar. Claro. Que aunque no viva en Asunción, se mete todos los días a la capital como para poder trabajar. Y comparando con el promedio per cápita en el Departamento Central, ni siquiera se llega al salario mínimo. No, 2.038.905 es por debajo. está por debajo del Sí, salario sí, sí. mínimo, ¿verdad? Pero es un dato interesante como para ir entendiendo un poco cómo De se hecho mueve que solo Asunción tiene por encima del salario mínimo. El resto Sí, no alcanza. Ni la mitad en algunos casos. sí. No, nos extrañaba así qué es lo que podía pasar en Fernando de la Mora en particular, ¿verdad? Como para que en esa zona se tenga la menor cantidad de pobres. O sea, los que tienen más recursos están en Fernando de la Mora, entonces. Sí, O sea, tienen, además de los baches, tienen dinero. tienen dinero, Sí. tienen mayor cantidad de ingresos.